Desde un refrescante mojito a un clásico Cuba Libre o un martini al estilo de James Bond. Dulce, cítrico, corto o largo, para antes o después de comer. Indiscutiblemente el cóctel es el anfitrión ideal para nuestros mejores momentos. Desde los clásicos inmortales, cuyas recetas originales se siguen elaborando en los mejores bares del mundo, hasta las nuevas tendencias que han incorporado aromas, texturas, técnicas y emociones a un concepto que ha evolucionado y trascendido a través del tiempo, el cóctel. Pero ¿dónde inicia nuestra historia? ¿Desde cuándo existe esa inquietud por mezclar bebidas alcohólicas? Tenemos que retroceder el tiempo 700 años antes de Cristo. Fue en el funeral del rey Midas, donde existe evidencia que se mezclaba la cerveza con el vino, con miel, con otros ingredientes. No sabemos si fue para crear un nuevo sabor o para opacar un mal sabor. Lo que sí sabemos es que no lo llamaban cóctel, aunque el día de hoy podemos considerarlo como los orígenes de su nacimiento. Ya en nuestra era, a finales del siglo XV, inicio del siglo XVI, comienza a expandirse el conocimiento del proceso de destilación, y la mayoría de esos vinos y cervezas fueron destilados y convertidos en bebidas más concentradas, de sabores más intensos, más fuertes y a veces desagradables, por lo que surge la necesidad de mezclarlos, diluirlos para suavizarlos. Pero no fue sino hasta el siglo XVII que dieron con la fórmula, y fue en la India donde se hizo muy famosa y muy popular una forma de consumir el destilado, donde se diluía con agua, azúcar, jugos cítricos, algún té o especia, y lo llamaban punch, del farsi punch, porque significa 5, son 5 ingredientes que lo conforman. Vale destacar que el punch se tomaba más caliente que frío y era tan versátil que rápidamente se hizo muy popular, tanto así que para finales del siglo era una costumbre muy común tomarse un buen tarro de punch en Inglaterra y cualquiera de sus colonias. En 1731, en Londres, había una famosa punch house, propiedad de James Ashley, quien hacía sus propios ponches mezclando nuevos sabores, nuevas combinaciones y nuevas presentaciones, por lo que podemos considerar a James como el primer mixólogo célebre conocido, aunque el término en ese momento todavía no existía. Para finales del siglo se habían sumado nuevos preparadores de punch, ingleses, alemanes, hombres y mujeres de Francia, Escocia, así que para inicio del siglo XIX en Europa el punch había evolucionado. El azúcar estaba siendo sustituido por jarabes de frutas, el agua por infusiones o por té, incluso en algunos casos utilizaban claras de huevo y leche para darle textura, suavizarlo. Por otro lado, Estados Unidos era una nación recién forjada, así que se bebía de una forma completamente distinta. Y esto podemos saberlo gracias a los turistas que viajaban constantemente. Uno de ellos fue John Lambert, que en el año de 1810 relató cómo en Virginia le habían ofrecido una serie de tragos con propósitos medicinales, llamados gum ticklers, que era la ración de alcohol que te tomabas de un solo golpe en ayunas para calmar los nervios y el estómago. O los Pelgencutter, que era la ración doble de alcohol que te tomabas justo antes del desayuno, para cortar la flema, como lo dice su nombre. También los antifosmáticos, que era una mezcla de hierbas, alcohol, agua caliente, recomendados para antes de comer o cualquier hora del día, siempre y cuando sean para prevenir los efectos de un día lluvioso y nublado. Todo este intercambio cultural alcohólico entre Europa con el punch, Estados Unidos con sus prescripciones médicas, se fusionaron, creando una serie de patrones de consumo, de sugerencias de ingredientes, de fórmulas para beber los destilados, todas con nombres específicos, pero con una nueva categoría, una nueva palabra, la palabra cóctel, que es la fusión de la palabra cock, gallo, con la palabra tail, cola de gallo. Ahora, ¿qué tiene que ver la cola del gallo con tomarte un trago mezclado con alcohol? Los invito a leer las cientos de historias que existen. Ustedes pueden tomar la que más les parezca. Sin embargo, el primer registro escrito data del año 1803, en una edición del 28 de abril del diario The Farmer's Calendar, donde cita lo siguiente: bebí un cóctel, excelente para la cabeza. Este cóctel, recuerde que comenzó de lo medicinal para después irse a lo recreativo. 3 años más tarde, en el diario neoyorquino, en este caso, The Balance and Columbia Repository, define por primera vez el cóctel
como un licor estimulante compuesto de una bebida espirituosa de cualquier clase, azúcar, agua y amargos. Ese mismo año, Frederick Doom, un visionario, enviaba su primer barco desde los helados lagos de Massachusetts, cruzando el Caribe con un producto visionario que cambiaría completamente la forma de hacer cócteles: el hielo. Ya para 1833 mandaba 200 toneladas al otro lado del mundo, la India. No en vano fue llamado el rey del hielo. Y esa misma década, el norteamericano Jacob Perkins creaba el hielo artificial. Así que para mediados de siglo, el cóctel se había apoderado de los bares y se tomaba más frío que caliente. Por cierto, hablando de bares, en 1851, esa misma década, abre su primer bar en Nueva York Jerry Thomas, el profesor, un lugar mágico donde se prepararían recetas inmortales. Ya el término, por supuesto, de bartender comenzaba a escucharse. Sin embargo, en 1856 nace el término mixólogo para referirse a los bartenders que tenían más destreza para elaborar y mezclar bebidas alcohólicas. Y en 1862 se publica el primer libro de recetas de cóctel para bartenders. ¿De la mano de quién? Jerry Thomas. The Bon Vivants Companion, el cual tuvo 3 ediciones: 1862, 1876 y 1887, aportando a la coctelería una compilación de los Cobbler, Crosta, Cobbs, Dates, Eggnos, Fix, Fixer, Flip, Juleps, Punch, Sangaree, Slings, Smash, Sour, Shrubs, toddies de la época, y otras propuestas con nombre y apellido que habían llegado para quedarse y pasar a la historia, como el Martinis, el Manhattan, el Tom Collins y por supuesto el Blue Blaze, el cóctel más emblemático del profesor. Fue el primer cóctel en combinar su proceso de elaboración con un espectáculo de llamas de fuego. En resumen, en el siglo XIX se establecieron las bases de lo que es hoy la coctelería en el mundo. Ya para inicio del siglo XX comenzaba su ascenso a la fama el Hanky Panky, de la mano de Ada Coleman, la head barwoman del Hotel Savoy en Londres. Colin, como la llamaban sus clientes, tuvo el honor de atender a personajes de la talla de Mark Twain y Charles Chaplin. Por otro lado, los libros del profesor le daban la vuelta al mundo y el modelo del bar americano era toda una sensación en Europa. Sin embargo, en Estados Unidos la forma de beber cócteles estaban cambiando un poco. Cócteles clásicos como los Juleps, los Punch o los Slings, por nombrar algunos, estaban siendo desplazados por versiones más cortas, más intensas, más frías como el Aviación, el Daiquiri, el Bronx, menos amargos y cócteles de autor por donde quiera. El cóctel estaba sufriendo de nuevo un proceso de evolución. Pero esa alegría les duró poco. El movimiento La Temperanza, un grupo que venía luchando en contra del consumo de bebidas alcohólicas por considerarlas peligrosas para la sociedad, la moral y las buenas costumbres, logró que el 16 de enero de 1919 se ratificara la 18ª enmienda, la cual prohibía la producción, distribución y venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio. Un año más tarde, para la misma fecha, entraba en vigor la ley de Volta, haciendo de la enmienda un cumplimiento obligatorio, lo cual tuvo como consecuencia el cierre de más de 500 destilerías, 1.200 cervecerías y más de 180.000 bares en todo el país. Por supuesto, si estaba prohibida la producción, distribución y venta, producción, distribución y venta, el consumo no estaba prohibido. Ese pequeño vacío legal sirvió de detonante para que el contrabando se volviera la solución. Los bares clandestinos comenzaron a funcionar en sitios abandonados, sótanos, farmacias y hasta iglesias y funerarias. Para encontrarlos tenías que ser invitado. Para entrar tenías que saber la contraseña. Y una vez adentro tenías que hablar en voz baja. Por eso eran llamados shh. Tomarse un trago en un sitio de estos era toda una lotería. Podías conseguir desde metanol, es decir, veneno, pasando por las ginebras de bañera, las famosas Charleston, o su amigo igual de clandestino, el moonshine, un whisky sin añejar destilado en las montañas, el ron de contrabando, la de Cuba con ron, hasta el top de los más vendidos. El highball era un cóctel muy famoso para la época, un trago de whisky escocés servido en vaso largo, diluido con soda, o el Bacardí, un trago con derecho a autor, Bacardí, limón y granadina. También estaba el business, ginebra, limón y miel. Y por supuesto el Old Fashion, el cóctel que todo hombre debe saber preparar, según la revista Vogue, y también el preferido del contrabandista más famoso de la época, Al Capone.
así que no había mucho de dónde escoger, tampoco que mezclar. El objetivo principal pasó de ser la innovación y el equilibrio a la capacidad por opacar el mal sabor. Los sueldos dignos, las grandes propinas, eran todo cosas del pasado. Realmente no se necesitaba mucho talento para trabajar en un sitio de este, por lo que muchos de los grandes bartenders decidieron irse, la mayoría a Europa, donde la coctelería comenzaba a brillar. Uno de los primeros en cruzar el charco fue Harry Craddock, quien en 1920 consiguió trabajo en el bar del Hotel Savoy, que en ese momento estaba a cargo de Ada Coleman. Craddock fue su pupilo por unos años, hasta que ella decidió irse en 1926. Luego Harry quedó a cargo. El Hotel Savoy, unos años más adelante, en un proceso de renovación, decide publicar un libro de Craddock, que en su mayoría eran recetas del profesor, más unas nuevas de él. Sin embargo, el libro del Hotel Savoy fue publicado en 1930 y hasta la fecha es considerado la Biblia de los cócteles en toda Europa. Ya de regreso a los Estados Unidos, el contrabando seguía en ascenso y cada vez más protestas exigían el fin de la ley seca, hasta que el 5 de diciembre de 1933, 36 estados se unieron, votaron y la ley quedó derogada. Y aunque los gustos no eran los mismos y la forma de beber había cambiado, ¿a quién le importaba? El alcohol era legal otra vez, todo el mundo quería beber. Tragos rápidos, sencillos, preparados directo al vaso, con muchas mezclas artificiales, eran la orden del día. Y justo cuando se pensaba que el cóctel estaba destinado a quedarse en blanco y negro, en un lugar muy peculiar, Hollywood, decidieron colocarle frutas, ron y mucho color. Donde Beachcomber, un bar como ningún otro. Fue allí donde comenzó el fenómeno de la coctelería tiki, de la mano de su propio dueño, Ernest P. Grant, un aventurero que en épocas de la prohibición había viajado conociendo el Caribe, la Polinesia, bebiendo y contrabandeando ron. En 1934 decidió abrir su propio bar, un lugar lleno de nuevos sabores, mezclas tropicales, cultura, recetas secretas y mucho, pero mucho ron. Así que rápidamente los americanos comenzaron a adorar a los dioses tikis de la mano de sus cócteles, que eran servidos en piña, conchas de coco, con decoraciones extravagantes, mucho color, en un lugar que te hacía sentir en el corazón del Caribe. Claro, desde el punto de vista de Grant, quien se hizo tan famoso que terminó cambiando su nombre legal a Don Beach. Otro que ayudó a subir la fiebre por la coctelería tiki fue Victor Bergero, desde su bar Trader Vic's. Ambos son considerados los pioneros de este fenómeno que comenzó a mediados de los años 30 y que ya para los años 50 estaba establecido como todo un éxito. En este periodo de tiempo, Mike Tyson, Planter Porn, Zombies, Scorpion Balls y muchos más se apoderaron de las barras, convirtiéndolos a ellos en personajes muy populares de la cultura americana y de la coctelería a nivel mundial, en un legado que continúa hasta el día de hoy. Las 3 décadas siguientes, los años 60, 70 y 80, estuvieron protagonizados por el ascenso del vodka a la popularidad, gracias a la alianza de Estados Unidos y Rusia, además de contar con el apoyo del agente 007, James Bond, que llevándola al cine la hizo aún más famosa. Cócteles suaves, dulces, sencillos, directos al vaso, como el Screwdriver, el Rusty Nail, el Tequila Sunrise, pocos elaborados, a diferencia del Bloody Mary y el Margarita que seguían dando la batalla, era lo que se servía en los bares en aquella época. En conclusión, para finales de los años 80 eran muy pocos los lugares donde se servían cócteles de la época del profesor. Sin embargo, se fueron multiplicando y ya para inicio de los años 90 eran muchos, con nuevas opciones, inspiradas en la época dorada del cóctel, contando nuevas historias que habían sido olvidadas, rescatando paladares que se habían perdido y ofreciéndole a quienes se aventuraban en la búsqueda de una experiencia distinta una mejor opción. En la actualidad podemos decir que triunfaron. El cóctel hoy en día sufre un proceso de transformación constante, agregando nuevos ingredientes como aceite de oliva, tocineta, hormigas, perfumes o texturas a través de aires, espumas, falsos caviares, nuevas técnicas que nos permiten elaborar cócteles ahumados, cócteles añejados, nuevos instrumentos para tener extractos al vacío, al vapor y la versatilidad de combinarlos con platos y con postres. Un viaje que va en ascenso pero que no deja atrás sus raíces. Por eso en lo personal pienso que el cóctel es una preparación que debe ser elaborada por personal altamente calificado,
con ingredientes sumamente frescos, técnicas correctas y el resultado debe verse bien, saber bien y por supuesto oler bien. Es una mezcla de armonía en equilibrio, una fusión de estímulos y sensaciones que siempre va a tener una historia que contar.